a la siguiente charla del día de hoy. Para mí es un verdadero placer presentar a un amigo, alguien que conozco desde hace muchísimos años y sé de su pasión por la historia, por el coleccionismo. Es incansable buscando información y cuando algo se le cruza por la cabeza no para de investigar hasta que encuentra el resultado final y llega a la verdad. Así que va a compartir con nosotros hoy una charla muy especial que armó con mucho cariño sobre el profesor Alcalde. Así que lo recibimos con un aplauso virtual a Martín Pacheco. Gracias a todos, estoy feliz de poder estar en esta tercera convención de Historia de la Magia. Disfruté mucho la charla de Ramón, un gran amigo y siempre compartimos inquietudes. Y bueno, yo voy a hablar sobre un mago del siglo XX, un mago prácticamente desconocido, pero voy a poner ya si me permiten, voy a poner la presentación, así avanzo y les cuento un poquitito. También me ha pasado. Bueno, supongo que ahí se está viendo perfecto, ¿no? Sí, sí, se ve bien, Martín. Bueno, perfecto, vamos a comenzar. Bueno, yo les decía que es un mago prácticamente desconocido, se llama el profesor Alcalde. ¿Por qué se me ocurrió preparar esta charla sobre el profesor Alcalde? Todos conocemos y tenemos mucha información de los magos más importantes que tuvo la Argentina. Uno puede mencionar a René Laván, a Fantasio, o la influencia del mismo Fu Manchu en nuestra historia, y esto es un recurso habitual en todos los que hacemos un poco de historia. Pero lo que es verdad es que la rica y joven historia de la magia argentina debe tener una mirada lo más completa posible, porque son muchos más de los que imaginábamos los que mantuvieron vivo el arte de la historia de la magia. Sin duda, el profesor Alcalde es uno de ellos. Su historia es muy poco conocida y es por eso que me volqué a esta pequeña investigación. Intentaré contarles la vida de un mago argentino que recorrió el mundo con su magia, con éxitos, con fracasos, y que es la historia de un mago que no merece quedar en el olvido, y así que espero poder hacer mi aporte a ello. Manuel Jerónimo Alcalde, que fue el nombre de su nacimiento, nació en Tucumán. Sé que acá hay algunos amigos de Tucumán, así que vamos a hablar de la historia de un mago tucumano. Para los que no son de Argentina, Tucumán es una provincia de nuestro país, del norte de nuestro país. Nació allá por septiembre de 1889 y falleció a los 71 años. Toda su vida se la dedicó a la magia. Ya desde muy chico llegaron a sus manos libros de magia y, según nos cuenta él en un antiguo reportaje, fueron esos libros de los cuales él comenzó a tener su verdadera vocación por este noble arte. Hay un viaje familiar que lo llevó a Inglaterra y ahí es también donde él aprovecha a pulir sus conocimientos de ilusionismo. Cuando regresa a la Argentina, en 1908, hizo sus primeros shows en el viejo Teatro Belgrano de la ciudad de Tucumán. Este dato es aportado por el mismo alcalde, lo que no conocemos cuál fue el nombre con el cual se presentó en esos tempranos años, porque en esos años todavía no había nacido el profesor Alcalde. Durante 1909 llega a la Argentina el mago Raymond. La compañía de Maurice Raymond fue uno de los albores, en los albores del siglo XX, fue esos shows itinerantes que recorrían el mundo. Raymond y también Dante fueron los primeros en traer espectáculos completos a esta tierra. Digo completos porque venían compañías gigantescas, ¿no? Hubo muchísimos magos que también visitaron nuestro país, pero tanto Raymond como Dante
venían con compañías muy importantes. También hubo otros, pero estos dos son significativamente importantes. La ruta sudamericana, como se la conocía, incluía recorrer Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Subían por el Pacífico después de Chile, incluyendo Panamá y México. Esta imagen que ven acá en el slide es una imagen del antiguo Teatro San Martín, donde pueden ver enormes carteles que adornaban el frente del teatro. El gran Raymond visitó 4 veces la Argentina. Y hay un dato muy curioso, es que muchos ayudantes que trabajaron con Raymond, terminaron siendo magos muy famosos que recorrieron con sus shows todo el mundo. El panameño Lijo Chang, que en los últimos años de su vida se llamaba Chang, fue uno de ellos. Fu Manchu, que también trabajó con él haciendo un pequeño acto de sombras chinescas. Y hay muchísimos magos que para los cuales, magos de esa época, Raymond fue realmente una verdadera inspiración. En esos años, el mago americano Raymond llega de visita a Tucumán. Obviamente, imagínense el efecto que esto causó en el pequeño alcalde, su show lo deslumbró. Nunca había visto algo así, era un show impresionante. Raymond llegaba con una gran compañía, decenas de personas en escena, hermosos afiches gigantescos que empapelaban toda la ciudad, grandes ilusiones, y él quería estar ahí. Él confirmaba su vocación de mago. ¿Qué mejor entonces que intentar trabajar con el gran Raymond? La primera noticia sobre que el alcalde trabajó con Raymond la tenemos de la mano de Berta, su hija. Ella fue de mucha ayuda para poder armar este pequeño rompecabezas histórico. Yo la primera vez que me crucé con este dato, recuerdo que dudé. Dije, ¿será verdad o será una leyenda tucumana? Seguí investigando y la verdad soy bastante insistente con las cosas. Llamé a muchísimos familiares de alcalde y todos me repetían lo mismo. Sí, trabajó con Raymond, trabajó con Raymond. Cruzando fotos, encontré una foto de la compañía Raymond en Brasil, es la que están viendo acá en el slide. Ya en esos años, alcalde trabajaba en la compañía. Y ahora, un segundito, voy a tomar un puntero. Este joven que ven acá es realmente parecido a todas las fotos de época que yo tengo de alcalde. Pero también tenía mis dudas, ¿me estaré equivocando? Y muchas veces cuando uno se pone a investigar se mete en laberintos que nos cuesta a veces salir. Pero la verdad, el azar me jugó, o mejor dicho, la magia me jugó una buena jugada y pude resolver esta pregunta de si el profesor alcalde trabajaba con el gran Raymond. Hace unos años, en una subasta, apareció a la venta un lote de recibos de pago que Raymond le hacía a su compañía. En ese lote había una descripción que mencionaba que había un recibo de David Bamber. Yo creo que en la anterior convención mostré ese recibo. Y a mí me interesaba muchísimo tener ese documento, porque verificaba varias cosas importantes para mí. Una era el trabajo de Fu Manchu en la compañía Raymond. También me ayudaba a confirmar toda la historia de la pelea famosa de Raymond con Fu Manchu, y también daría una veracidad al ingreso de Fu Manchu a la Argentina. Por suerte pude comprarlo y tuve la suerte de que cuando empecé a revisar todos los papeles que vinieron, voy a ampliar esto, me encontré con un recibo, acá se puede ver, que dice que trabajó, que el señor Maurice Raymond le pagó a Manuel Alcalde. O sea que pude confirmar que eso que yo había desconfiado, que realmente Alcalde, sus primeros pasos, y realmente tuvo una gran influencia su show de Raymond, trabajó con este en Tucumán. Desde ahí empezó a recorrer durante largos 10 años el mundo en esa compañía.
Ahora quiero contar una cosa de Raymond, porque era muy hábil a la hora de seleccionar ayudantes. Ya con Chang aprovechó, y esto me acuerdo que lo contó Marco en la anterior convención, que el panameño joven Juan Pablo hablaba perfecto inglés y español, y esto le servía perfecto a él para traducir en su gira sudamericana. Lo mismo pasó con Fu Manchu. Obtenía un pequeño show, un acto de sombra chinesca que en ese momento hacía Fu con su antiguo nombre Saiko, y encima con Fu venía incluido en Munesprir, ese famoso fabricante de aparatos de magia de Fu, que durante su estadía en la compañía Raymond ayudó a mantener los aparatos del gran Raymond. Con Alcalde pasó lo mismo, era bilingüe y esto le servía muchísimo. Ya no estaba Chang en la compañía, o se estaría por ir, y le servía perfecto para tenerlo de traductor en las giras por Sudamérica y España. A mediados de la década del 20, Alcalde, la compañía de Raymond llega a España y Alcalde cumple su mayor anhelo, que es independizarse. Abandona la compañía de Alcalde y comienza de a poco a trabajar en su propio show. Y ahí es en España donde nace el profesor Alcalde, ya con el nombre del profesor Alcalde. Recorre toda España con su show, en esa época era un modesto show, pero ya uno empieza a notar la influencia del Raymond en su show. De él toma el baúl, acá vemos una foto en un periódico de un joven, este es Alcalde, donde él está mostrando el famoso baúl de fuga, esta ilusión conocida como metamorfosis, que fue popularizada por Harry Houdini y se convirtió en un clásico que al día de hoy muchísimos magos la siguen usando. Conforme en cómo vimos las cosas, decide probar suerte en Francia. Y en París conoce una francesa y se casa con ella. Ahí nace su hija Berta, que voy a volver a repetir, nos ayuda un montón en este pequeño relato. Inclusive Berta forma parte, siendo muy chiquita, como partener de su padre. Poco tiempo después, ya estando todavía en Francia, fallece su suegra y deja una importante herencia. Y esto es aprovechado por nuestro amigo. Paso a la siguiente slide. Y en Francia debuta su gran show. Aprovecha la fortuna que le había venido a su señora y deciden armar un show gigantesco, lujoso. Construyen aparatos muchísimos, muchos de ellos se adaptan en tamaños a la hija, una pequeña de 5 o 6 años. La compañía incorpora muchos ayudantes, bailarines, y con ellos se sale a recorrer todo Francia. Voy a salir de un minuto de la presentación, y después voy a volver a entrar de vuelta, para mostrarles atrás este póster, que es, voy a inclinar un poco para que se pueda ver ahí, profesor Alcalde, para que tengan dimensión de lo que era el acto que en su momento armó. Este es un póster original, bastante grande para hacer un póster, es un póster que dice profesor Alcalde, en francés, está impreso en París, es una litografía. Este tipo de póster eran carísimos en su época, son póster que primero había que contratar a un artista que lo dibuje, después había que mandarlo por un sistema bastante caro en la época, y no todos los magos tenían acceso a tener su propio póster. Así que voy a continuar ahora, pero les quería mostrar y continuamos con la descripción. Lo curioso que este póster lo pude conseguir de casualidad. También una vez en una subasta me pasó que nadie conocía quién era el profesor Alcalde. Los franceses no lo tenían registrado como un mago francés. A nadie le interesó. Yo sabía que era el profesor Alcalde. El material del profesor Alcalde es escasísimo, así que me pude hacer de este póster y estoy muy feliz de que esté en mi colección.
Bueno, ya con su show bastante armado y grande, comienza ahora a recorrer Francia. Recorre París, Niza, Biarritz, Montecarlo, y se convierte en el primer mago sudamericano en presentar su show en el Folies Bergère. Y esto no es poco, porque imaginen que es uno de los principales teatros de París y en su momento eran uno de los principales teatros de Europa. Hace unos días estaba hablando con Marco y hablábamos sobre otro sudamericano que vivió en Francia unos años antes, José Antenor de Gago y Zavala, conocido como el hombre de Masqué, el hombre de la máscara, que nació en Arica. Arica en ese momento era Perú, creo que ahora es Chile. La gran diferencia es que este hombre, el hombre de Masqué, vivió siempre en Francia, se mudó a Francia y prácticamente desarrolló su gran carrera. En este caso, Alcalde fue un artista que decidió salir por el mundo a llevar su magia y después volvió a nuestro país. Así que para mí es como un ícono, ¿no? Porque no solo que es el primer argentino a haber trabajado en los teatros más famosos de Europa, sino que es también el primer artista sudamericano en hacer esto. A esta altura ya les voy a contar algunos de los actos, de las ilusiones que incluían su show. Él tenía algunos efectos de mentalismo teatral clásico de la época, la cabina espiritista, la mesa flotante con las manos que subían los espectadores, la podían ver en el afiche. Efectos clásicos como los aros chinos, la arca de Noé, que supongo la tomó de Chang. Igual siempre el principal acto y el que más él usaba en toda su publicidad era el acto del baúl. Todas sus publicidades mencionaban el desafío del baúl. No solo que recorre Europa, recorre el norte de África, Marruecos, llega a Casablanca y la verdad es un hito, ¿no? Porque la verdad, acá pueden ver dos pósters en esta. Ahora voy a mostrar en el slide que sigue otro póster que tengo en la colección donde se puede ver algunos detalles, pero realmente tenía muchísimo material publicitario. Había invertido una fortuna. Acá en este póster se puede ver, acá, esta fotito que ven acá es la hija, y acá es la hija saliendo de este sarcófago. Voy a salir de vuelta y les voy a mostrar el póster por un segundo, para que lo puedan ver en detalle. Esta es la hija, este es el alcalde, está acá. Arriba, no, en este caso abajo, lo voy a levantar un poco el póster, se le dice profesor alcalde. También estos son litografías originales. La verdad, son pósters raros porque la verdad no se conservó mucho el material del profesor alcalde. Así que todo esto realmente es importante para la historia de la magia argentina. Y también quiero leerles acá lo que dice en el slide, que es una pequeña frase que la hija en su pequeña biografía que escribió sobre el padre pone: un día a los 5 años me planté en el escenario ante el público, no sé qué hice, pero al público le gustó y papá me convirtió en su pequeña mascota. Desde ese día, obviamente, Berta trabajó siempre con su padre. Bueno, Alcalde, terminado su gira por Francia, regresa a España y comienza su última recorrida. Duró casi un año el último tour que él hizo por España. Acá podemos ver en este slide a Alcalde anunciado en una importante agencia de artistas. Voy a poner la lupa. Acá para los amigos españoles, también había algunos más agendados en esta lista. Estaba Florences y Célica, la esposa de Florences, ¿no? el famoso
mago que hacía manipulación de cigarrillos, Comitre. Acá pueden ver al profesor Alcalde. Arriba está Ricciardi, pero este es el Ricciardi padre, ¿no? Todavía Ricciardi hijo no trabajaba. Y abajo aparece otro mago, Castex. Bueno, en Europa en esos años, esto ya para que nos ubiquemos son la década del 30, empieza a sentirse la famosa crisis de esos años. Y el show de Alcalde ya no era lo mismo. El éxito de a poco se iba alejando y Alcalde decide volver a la Argentina con su familia. Hay que decir que en este momento es que se cierra la etapa más esplendorosa de la carrera de Alcalde, deja atrás su gran espectáculo y comienza un periodo más difícil. Un minutito voy a leer una cosa. Berta lo resume de la siguiente manera. España se llenó de rumores de revolución y guerra. Papá despidió a sus colaboradores y con su equipaje, mi madre y yo, un día en Cádiz, nos embarcamos para ya no volver. ¿Qué mejor que iniciar esta nueva etapa en su terruño, Tucumán? Todos los diarios tucumanos, en esa época había dos, El Orden y La Gaceta, anuncian el show de este artista. Trabajó en el Teatro Alberdi de Tucumán, para que se imaginen, es el mismo teatro que albergó al gran Raymond, a Chan y muchas veces a Fu Manchu. Siempre, siempre el centro de la publicidad de Alcalde era el baúl de la fuga. Acá vemos otra foto, donde ya se lo ve a Alcalde bastante más grande, donde inclusive el baúl dice su nombre. De fugas. El show fue un éxito y recibió excelentes comentarios de la prensa. El último día se había guardado un as en la manga y en el último show él dijo lo siguiente. Me complazco en comunicar a ustedes que están en presencia de un tucumano como ustedes, tucumano de pura cepa. En todos los escenarios que me presenté, afirmé mi condición de argentino. En Tucumán debí callar unos días que yo era tucumano y lo hice por aquello que por ser de mi terruño se restarían posibles méritos a mi actuación. Bueno, los diarios lo trataron muy bien, realmente el show era exitoso. Los diarios también hablan de otras ilusiones, la mujer viva cortada en pedazos, el trono del misterio, de la sombra de la realidad, la escalera trágica. Estas ilusiones son las mismas que usaba Raymond, exactamente las mismas. Y obviamente, insisto en esto de que él siempre, su actuación era central el baúl, que lo tomaba como un desafío, que decía él que la persona que lograse encontrar alguna trampa en el baúl, él le iba a dar 1000 pesos, que también este recurso fue tomado de Raymond. Hay muchísimas publicidades de Raymond donde usaba el desafío económico para descifrar esto. Y ahora les voy a contar una cosa colateral del Alcalde. Hace muchos años, antes de que yo pusiese energía en la investigación del profesor Alcalde, leyendo la bibliografía de Areni Blandolit, había una referencia a un libro publicado en Tucumán, Argentina. Pregunté, raro, nadie lo conocía. Inclusive hablé con Paquito Rubio, ese gran mago tucumano que ya nos dejó, pero que hizo muchísimo para mantener viva la magia en Tucumán, y nadie sabía nada. Hace unos años tuve la suerte de cruzarme con este pequeño libro, y les voy a contar de qué trata. El libro se llama Los experimentos del profesor Alcalde. Es un libro de muy pocas páginas, 16 páginas. En ellas se incluyen juegos muy simples, prácticamente muy básicos. Y este tipo de libros se imprimían y se vendían al final de los shows. Esta costumbre, esta era una costumbre muy común en España y en Europa. Muchísimos magos españoles tienen libritos de este tipo, de pocas páginas,
y con juegos muy sencillos publicados y los vendían al final de su show. Era una forma de complementar sus ingresos. Esto también, bueno, quiero mencionar que después de mucha investigación, este libro termina siendo el primer libro de magia escrito por un mago nacido en Argentina. No hay otro libro escrito por un mago nacido en Argentina hasta esta época. Hay libros sí publicados de magia anteriores en Argentina, muchos de ellos son reimpresiones de libros publicados en España, que se volvían a imprimir acá en nuestro país, y hay un libro publicado por un descendiente de italianos en Argentina, pero no un argentino. Así que este pequeño librito lo convierte a Alcalde en el primero que publicó un libro de magia, aunque sea sencillito, aunque sea de dominio público, no deja de ser una gran alegría saber que esto pasó. Y hay un dato más que puede servir para ya tenerlo. Areni de Plandolit lo data en 1930, y no, este libro, perdón, lo data en 1920, y el libro no, el libro es de la década del 30. Ahora, este tipo de libros nos puede empezar a dar una pista de cómo estaba la carrera de Alcalde en ese momento, ¿no? Ya Alcalde necesitaba de la venta de este tipo de libros para poder sostener su vida. Discúlpame, Martín, preguntaron dos personas lo mismo. ¿Sabés el año de ese libro? Sí, bueno, lo dije exactamente, no porque no está, pero este libro es de la década del 30. ¿El por qué es de la década del 30? Porque Alcalde regresa a la Argentina en el año 1931, está publicado en Tucumán, y unos años después, que ahora va a seguir la historia, él cambia su nombre. O sea que no hay duda que este año el libro fue publicado en la década del 30. Y vuelvo a decir, por si se perdió, lo dije un poquito rápido, en la bibliografía de Areni, Plandolit, es una de las primeras bibliografías que hubo de libros de magia en español, él menciona este libro, pero lo pone en la década del 20. Esto no es así, esto es década del 30 con seguridad. Inclusive acá se puede ver que dice impreso en Tucumán. No tiene una fecha, pero seguramente es la década del 30. Gracias. Bueno, su carrera artística se empezó a bajar escalones, se venía barranca abajo, ya estaba más grande, ya tenía algunos kilos de más, había recorrido el país con una pequeña compañía y había llegado a Bolivia, y de vuelta en la Argentina recorría con su show algunos pueblos, su show se iba cada vez achicando más, perdía cosas, se le sumaron algunos problemas familiares, se separó, su esposa e hija quedaron viviendo en Rosario, y apareció en escena una nueva joven que se convierte en su compañera y partener, Dorita Telles. Un poquito, al final les voy a contar un poquito más de Dorita. Como dije hace un rato, esto nos lo cuenta su hija, se quejaba de su exceso de peso, y así, él se quejaba que el frac ya no le entraba, que no le quedaba bien, que su show necesitaba un cambio. Y según nos cuenta su hija, se encontró con el mago panameño Chan, que acá lo pueden ver en la foto. Él ya lo conocía porque había trabajado, habían coincidido unos años en la compañía Raymond, le planteó este problema, y Chan le sugirió que se personifique en un mago oriental. Y es ahí donde nace el nombre de Chan. O sea, utiliza Chan sin una G y todo una estética oriental. Yo dudo un poco que Chan le diese permiso para usar su nombre de manera incompleta, pero que cacofónicamente casi significa lo mismo. Es más, es un recurso habitual en esa época aprovechar magos famosos orientales, ¿no? Fu Manchu cuenta en Illusion Show, en su autobiografía, que una vez a 2 cuadras del teatro donde estaba trabajando él, apareció un mago que se llamaba Pul Manchu. En España hubo un mago famoso, Juan Fons, nombre artístico era Li Chang,
que tomó su nombre del antiguo nombre de Li Ho Chang, que era el nombre de Chang, le sacó solo el Ho, que es H-I-O. Y hay una decena de antecedentes más de esta similitud donde se copiaban nombres, o sea que esto no es una cosa nueva. Durante más de 30 años, Chang, el ahora Chang, y ya vamos cerrando esta pequeña historia, recorre la Argentina, cada vez con un show más pequeño. Por suerte esta investigación me llegó a conocer de quién eran los programas que yo tenía de un Mago Chang. Yo durante años en mi archivo tenía una carpeta que decía Mago Chang y no podía identificar quién era. La verdad no sabía hasta que toda esta investigación me hizo cerrar todo y ahora sé que Alcalde y Chang sin G es la misma persona. Ya su show era un show netamente oriental en estos años. Estos carteles que ven acá abarca prácticamente 30 años de actuación, de la década del 40, del 50, y en el próximo slide, que se viene el final, ya estamos en la década del 60 y fue el Mago Chang. Todo eso era, su estética era oriental. Si alguno está familiar y copiado de Chang, yo acá quiero mostrar este cartel, el último. Esta imagen es casi tomada de un programa, de una actuación de Chang, es prácticamente igual. Sus últimos años ya fueron arriba de un viejo carromato, solo acompañado por su asistente y compañera Dorita. Ahí aparecen algunos testimonios de magos argentinas que dicen haber visto trabajar a Chang en algún pueblo argentino. A fines de 1960, Chang se presenta en Quiroga, provincia de Buenos Aires, en el Teatro de la Sociedad Española. En el medio de un show, un infarto terminó con su vida. Alcalde se sumaba a la lista de los muchos magos y bastantes argentinos que terminaron muertos, que murieron en escena. El pueblo de Quiroga la verdad, sufrió un shock. Imagínense que el teatro estaba lleno, eso cuentan los relatos periodísticos de época. Se conmovió por la muerte del mago en escena. Esto pasó en un pueblo muy chico. El velatorio se hizo en el mismo teatro y los restos del mago Chang están en el cementerio del pueblo. De tal forma sacudió al pueblo que se generó la leyenda del fantasma del mago Chang. Y muchos supersticiosos quiroguenses, cualquier problema que haya en el pueblo se lo atribuyen al mago Chang. Yo ya estoy terminando esta pequeña historia de un mago del siglo XX. Espero que ahora sea ya un poquitito más conocido para todos, Alcalde. Y quiero contarles un dato más chiquitito. Justo unos días antes de terminar la historia hablé con Mario Holmer. Mario Holmer fue el último integrante del Circo Criollo y dueño del Circo Patagonia, y él fue ayudante de Dorita Telles, la antigua compañera, la última compañera y antigua partener del mago Chang. Y me contó que cuando Chang falleció, Dorita quedó sin rumbo. Ellos la recogieron en el Circo Patagonia y el papá de Mario le enseñó a usar los viejos aparatos que habían quedado del mago Chang, y Dorita Telles, para todos nosotros desconocida, se convirtió en una maga que recorrió toda la provincia de Buenos Aires con el Circo Patagonia. Y bueno, esta es la historia bastante triste el final de una historia triste de un artista que comenzó con mucha ilusión, pasó por un momento esplendoroso en Europa y llegó a la Argentina, y por algunas razones su carrera empezó a decaer. Quiero comentarles algunas fuentes. Es muy difícil a veces investigar sobre un mago que prácticamente nadie conocía y que para mí fue un mago importante, que hizo su aporte a esto de seguir manteniendo viva la magia. Y voy a mencionar algunas fuentes.
Una de ellas es la carta biográfica que escribió su hija. Se le escribió a principios de la década del 90 a un mago argentino, Egro, un mago que ya falleció, que vivía en Mar del Plata. Y yo trabajé mucho con extractos de esa pequeña biografía, y hasta hace muy poco mi amigo Alex Nebur, al cual agradezco, me facilitó, disculpen, me facilitó una fotocopia para complementar este trabajo. Acá en este slide muestro, en el año 1998, en el diario La Gaceta de Tucumán, el historiador Carlos Páez de la Torre hace una semblanza de alcalde, lo intenta revivir, pero queda inconcluso porque él termina la nota diciendo que después del año 31 no se sabe nada más de del profesor alcalde. Le faltó todo la parte del mago Chan, que hasta ese momento era desconocido. Martín, ahí Sí, te pregunta Lupe Nielsen, ¿cómo conectaste justamente los puntos? ¿Qué fue lo que hizo que supieras que alcalde era Chan? O sea, ¿dónde se conecta uno con el otro? bueno, es buena pregunta, pero la verdad la que lo conectó fue la hija. Yo tenía todo mezclado. Para mí había uno que era el profesor alcalde, que había publicado un libro, que no sabía nada de él, y otro era unos archivos que yo tenía con el profesor Chan. Cuando aparece esta pequeña biografía de muy pocas páginas que escribió su hija, ella nos cuenta esta historia. Ella nos dice que el padre cambió a su nombre, lo cual a partir de ese momento fue más fácil continuar y unir toda la historia. Voy a agregar un poquito más por este dato, porque a veces como la insistencia de algunos magos ayuda a generar, mantener la historia viva de la magia. Porque ¿cómo se consiguió la famosa carta de la hija de Berta? El mago Egro, ya fallecido, estaba viviendo en Río Gallegos, en el sur de la provincia, en el sur de la República Argentina. Y hablando con un vecino, le dice que es mago. Y le dice, yo tenía un amigo, un familiar mío era mago. ¿Y quién era? Profesor alcalde. A lo cual dijo, no tengo la menor idea quién es. Dijo, no, yo te voy a averiguar. Todavía vivía Berta, su hija, el familiar le escribió, le dijo, ¿me nos podés mandar información? Y le mandó toda una carta escrita, y a partir de esa carta que Egro le facilitó, primeramente, ahora lo voy a mencionar, a Carlos Rodrigo de la Pampa, a partir de todo eso se pudo generar toda esta historia que ya está bastante cerradita. Bueno, no sé si lo dije, acá en este slide muestro una nota que se publicó en la Gaceta en el año 98, donde es incompleta la información, porque para ellos alcalde termina en el año 1931. Por último, en el año 68 aparece una pequeña mención en la revista Lo que oculta mi galera del ítalo argentino Manfredi, conocido por Iquenemo, que le hacen un reportaje, y hay dos renglones que para muchos puede haber pasado desapercibido, que dice, le preguntan cuál fue el mago argentino que más lo impresionó, y dice el profesor alcalde. Hace más de 10 años, en la revista de Magic, se publicó una nota que hizo Carlos Rodrigo de la Pampa, una nota central que ayuda muchísimo a esta investigación, y esto hace que con toda esta información, cosas que uno fue consiguiendo, detalles, podamos reconstruir la historia de un mago que prácticamente muy pocos conocíamos, o principalmente yo, cuando empecé con esta investigación, tenía prácticamente solo el apellido. Y para terminar, y después puedo, si a alguno le interesa alguna pregunta adicional, me gustaría terminar con una frase que encontré de Isabel Allende, que dice, la muerte no existe, la gente muere cuando la olvida. Y me parecía bueno terminar con esta frase, porque creo que sintetiza el espíritu de esta charla, y es lo que hacemos muchos de los que nos interesa divulgar la rica historia de la magia. Bueno.